Vamos a seguir con este tema. Esta prédica lleva por nombre Agradecidos con Dios. Agradecidos con Dios. La segunda parte de lo que vimos la semana pasada. Lo que vimos el año pasado. Claro. Bueno, en estos tiempos, como decía yo, no es muy común este tema de ser agradecido. No es muy usual. No es muy usual encontrar esta actitud en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestros trabajos. Muchas veces escuchamos más quejas, expresiones de desagradecimiento constantemente. Que no me gusta, que me quejo por esto, por lo otro. Pero los que creemos en Dios estamos llamados a ser agradecidos. Estamos llamados a ser agradecidos, porque esa es la voluntad de Dios. Agradecidos por todo y en cada circunstancia. La semana pasada fue preciosa la reunión. Sí. Los que vinieron, los que estuvieron aquí, bueno, fue una reunión distinta, queríamos terminar con algo distinto, y teniendo ese tiempo para que todos pudieran hablar, todos pudieran ser parte de la reunión, dándole gracias al Señor por todo lo que ha hecho, tanto salud, provisión, esta casa, este lugar, todo, ha hecho tantas cosas. Como decía yo antes, quizás de cuántas cosas el Señor nos ha librado y no nos dimos ni cuenta. A lo mejor nunca lo vamos a ver. Pero fue hermosa esa reunión, fue muy hermosa, cuando todos ustedes pudieron hablar. Algunos tuvieron que resumir sus agradecimientos. Bueno, todos, porque el Señor, que tenemos tanto por qué agradecerle, tanto. Todos hicimos un pequeño resumen de 3-4 minutos, pero es tanto nuestra vida, nuestra salud, nuestra familia, nuestros hijos, todo, nuestra vida, nuestra salvación. Que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, eso es un milagro. O sea, cuando llegan los discípulos de predicar, le dicen a Jesús, vimos cómo, y les contaban lo que había sucedido en la predicación, qué sé yo, y gozosos los discípulos, y el Señor le dice, no, gócense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida, de eso gócense, o sea, es nuestro mayor gozo, agradecerle de que Él nos salvó de las llamas eternas, de ese lugar de condenación que fue preparado para el diablo y los demonios. Gracias, Señor, por lo que Él hizo en la cruz. Gracias. Porque lo que Él hizo en la cruz, lo estamos viendo acá ya, es un anticipo, como dice la palabra, que son las arras de lo que viene. Las arras es el anticipo, es como el primer pago que se hacía, un anticipo. Porque lo que Él nos tiene en la eternidad es mucho mayor, mucho más grande. Y bueno, y damos el ejemplo de la mujer que está por dar a luz. Antes del alumbramiento hay dolor, hay molestia, no es grato muchas veces, pero después del momento que nace el bebé es puro gozo. Y ya no se acuerda de lo que pasó antes, es gozo al ver a su hijo o hija. Así nuestra actual vida en este mundo, en esta tierra, está con cosas que de repente no son cómodas, hay enfermedades, dolores, hay penas,
Pero como dice el apóstol Pablo, estas tribulaciones no se comparan a la gloria venidera. O sea, lo que viene después nos va a hacer olvidar todo lo que hemos pasado en esta tierra. Bueno, la semana pasada vimos que la gratitud glorifica a Dios. ¿Se acuerdan? La gratitud glorifica a Dios. ¿Por qué glorifica a Dios? Porque hay un testimonio que la persona ve. Ven, hay personas que agradece por la comida, agradece por esto, agradece por todo, agradece por la ropa, agradece por el trabajo, está agradecido. Y eso le da gloria a Dios. Vimos también que nos alinea, la gratitud nos alinea con la voluntad de Dios. Nos alinea. Reconocemos que todo lo que tenemos viene de Él cuando damos gracias. La persona reconoce que todo lo que tiene, todo, desde lo material a lo inmaterial, todo, viene de Él. Y tercero, vimos que la gratitud trae su paz a nuestras vidas. Hay paz cuando la persona da gracias, cuando hay gratitud en su corazón. Y por el contrario, cuando la persona es desagradecida, no hay paz. No hay paz en su corazón. Bueno, y el primer desagradecido fue Lucifer. Él no agradeció el lugar donde estaba. Estaba en un lugar de privilegio con el Señor. Él fue un desagradecido. Vamos a ver ahora dos aspectos que nos enseña la palabra acerca de las consecuencias de ser desagradecido. La semana pasada vimos los frutos de ser agradecido, lo que nos trae el ser agradecido. Ahora, ¿qué consecuencias hay de aquel que es desagradecido? Primero, el desagradecimiento desata la ira de Dios. El desagradecimiento desata la ira de Dios. Vamos a ir a Romanos, capítulo 1, del 18 al 23. El libro de Romanos, capítulo 1, del 18 al 23. Aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí Pablo está explicando acerca de... Él viene hablando de este tema, de nuestra fe en Jesucristo. La ira de Dios es santa, la ira de Dios es justa. Dios no es injusto, Él es justo. Su ira es santa, así como todos los atributos que Él tiene, este atributo de la santidad, digamos, cruza todos los otros atributos. Su amor es santo, su misericordia es santa, su fidelidad es santa, su justicia es santa. De aquí podemos ver que la ira de Dios también es santa. Y se desata en contra de todos los pecados que no proceden, de todos los pecadores, perdón. La ira de Dios se desata en contra de todos los pecadores que no proceden a arrepentimiento. Porque digamos, todos somos pecadores.
Pero algunos nos hemos arrepentido y otros siguen. Se desata en contra de aquellos que resisten al Señor, aún conociendo lo que viene de Él. Toda la creación habla de Él, toda. Como decía la palabra, su eterno poder y deidad se manifiestan en la creación. Lo podemos ver a simple vista. De modo que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa, dice la palabra. Nadie puede decir, no, es que Dios no existe, es que Dios no... Y aunque lo verbalicen, en su corazón saben que sí existe. Porque todo esto, los planetas y todo el universo, no se pudo crear sin Él. Es cosa de que observemos la creación y veremos la obra de sus manos. Como dice la palabra, la obra de sus manos. Veremos las maravillas de su creación. Ahí podemos deducir que todo viene de Él, todo. Que el universo es perfecto. Si a veces vemos estos programas científicos que muestran la estrella, el macrocosmos, que es perfecto, o sea, la distancia que hay entre planeta, el Sol, todo es perfecto, todo gira, toda la fuerza de gravedad, todo. Y también cuando nos muestran el microcosmos, así en el microscopio, lo más pequeño de lo más pequeño. Todo es perfecto, todo. A través de nuestra observación a la creación, podemos concluir que solamente un Dios todopoderoso fue el que creó todo lo que existe. Esto no es fruto del azar, que justo iba pasando un electrón, se juntó con otro, o un átomo, y aquí, y poco a poco, y se juntó, y por casualidad iba pasando otro, y se juntó, y formaron un pajarito. Y después se formó otro animal, o una planta. Eso no es casualidad, no es casualidad. Entonces la palabra dice claramente que nadie tiene excusas, nadie. No puede ser fruto del azar, como dicen algunos. Y esto no es muy difícil probarlo, es cosa que miremos nuestra creación. Y aún así han habido personas que han argumentado que no fue necesaria la intervención de Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, ya falleció el científico Stephen Hawking, que era... Bueno, él dijo que no fue necesaria la intervención de Dios. Y se cumplió en él lo que dice el versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Como cuando el Señor destruyó a Sodoma y a Gomorra. Ahí Él desató su ira en contra de los múltiples pecados que había en esas ciudades. Las personas de esas ciudades pecaban y pecaban. Estas ciudades eran muy pecaminosas, cometían pecados aberrantes frente a Dios, perversiones de todo tipo. En los tiempos de Noé, dice la palabra que los últimos tiempos serán como en los tiempos de Noé. Y ahora estamos viviendo perversión, violencia, en todo lo que contaba Lenden antes, el 31 de diciembre. Gente botada en la calle. También la ira de Dios se hizo sentir en la época de Noé. Y Noé y su familia fueron los únicos salvos, fueron 8 personas que se salvaron del diluvio. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Aquí Pablo está animando a los tesalonicenses a ser agradecidos en todo. Y dice que esta es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos en todo. A Dios le agrada un corazón agradecido. Le agrada ver a sus hijos siendo agradecidos en todo. Seamos sensatos, sabios, que busquen la sabiduría de Dios, no necios. Dios nos llama a ser sensatos. Proverbios 1:7, Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor de Jehová es nuestra actitud reverente, expresada en una vida de obediencia a sus enseñanzas y honra a Él. Ese es el temor de Jehová, es tener una actitud reverente, de continua adoración a Dios. Ese es el temor. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es ese temor, es esa reverencia. Saber frente a quién estamos. No estamos frente a cualquier persona. Estamos frente a Dios, el creador de todo el universo, aquel que nos creó. Y que nuestra actitud sea de continuo agradecer. Un corazón agradecido en todo. Esto nunca va a desatar la ira de Dios. Al contrario, dará favor al que es agradecido. Va a recibir el favor de Dios. No la ira. La ira se desata en contra de aquellos que pecan y siguen pecando sin tomarle el peso. Aquellos que pecan y no se arrepienten, siguen pecando. No provoquemos a ira al Señor, siendo quejumbrosos, desagradecidos. Muchas veces podemos caer en eso. A veces nos quejamos por cosas, por tantas cosas a veces. Pero seamos agradecidos de lo grande, de lo poco, de todo lo que el Señor nos ha dado. Y el segundo aspecto que vamos a ver, que el desagradecimiento trae como consecuencia una mente depravada. El desagradecimiento trae como consecuencia una mente depravada. Vamos a ir a Romanos 1, vamos a leer el 24 y el 25, que es la continuación de la primera escritura que vimos. Romanos capítulo 1. Versículos 24 y 25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios es un juez justo. Dios es un juez justo. Y a cada uno dará el pago de sus actitudes, de sus comportamientos. A cada uno de nosotros. Y dice que aquellos, como dice los versículos anteriores, aquellos que pecaron y no procedieron al arrepentimiento, y dice aquí que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dios los entrega a la inmundicia. Los deja que hagan lo que ellos quieran. Dice, yo me retiro, dice Dios,
Bueno, ustedes ya resisten. La persona que resiste a Dios, resiste y sigue pecando y sigue. Llega un momento que Dios dice, me retiro y lo entrego. Usted haga lo que usted quiera. De ahí vemos tantas consecuencias que hay en este tiempo. Dice que Dios lo entrega a la inmundicia. ¿Se dan cuenta que esto, lo que escribió el apóstol Pablo hace 2000 años, calza justo con la época que estamos viviendo? La describe muy bien. Describe muy bien esta época que estamos viviendo. ¿Ven la similitud que hay? Dice, cambiaron el uso normal de nuestros cuerpos por aberraciones. Y eso lo vemos hoy en día. El homosexualismo, lesbianismo y todas esas aberraciones. Rindiéndole culto a la creación en vez de darle honra al Creador. En vez de honrar al Creador. ¿Han escuchado eso? El cuerpo es mío y hago lo que quiero. Ya. Eso es rebelión. El cuerpo es mío y hago lo que quiero. ¿A cuántos de ellos no se les ha predicado una y otra vez y han hablado, han recibido la palabra, pero en su necio corazón dicen, el cuerpo es mío y hago lo que quiero? Y hay eslogans similares también, donde a Dios se le excluye. ¿Han visto a veces sin Dios ni ley? O sea, a Dios no existe para ellos. Lo dejan afuera de todo. Lo han sacado de sus hogares, de sus familias, de sus matrimonios. Fue sacado de los colegios. Ya no hay temor de Dios, ya no hay reverencia a Dios, ya no imperan los respetos, los principios que operaban antes en los colegios, por ejemplo, el respeto a los profesores. O eslogan como, bueno, si nos amamos no necesitamos casarnos. O si Dios es amor, ¿por qué prohíbe No, Dios bendice el matrimonio. Dios bendice lo que Él estableció. Dios no bendice otra alternativa creada por los hombres. Dios bendice lo que Él estableció. Y esta escritura describe muy bien a esta generación que estamos viviendo, la escritura que acabamos de leer. Y Romanos 1:21, aquí Romanos habla mucho de eso. El libro de Romanos es muy profundo. Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuánto le debe haber dolido a Dios? ¿O cuánto le debe doler a Dios cuando ve esta actitud en personas? ¿Cuánto le debe haber dolido a aquellos que conocieron de Él y no le glorificaron? Ver que no le dieron las gracias. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo sanó a 10 leprosos? Ya los 10 se fueron, pero uno se devolvió a darle la gracia. Solamente uno le dio la gracia. Los otros se fueron nomás. No fue tema. Pero uno, que no era judío, se arrodilló, se postró frente a él y le agradeció por lo que había hecho. Y estos razonamientos o argumentos en contra de lo establecido por Dios, lo escuchamos a diario. A diario. Demos gracias a Dios en todo. Glorifiquemos a nuestro Dios siendo agradecidos, teniendo esa actitud. Así no tendremos una mente depravada ni reprobada por Dios. Cuando somos agradecidos, nos libramos de la ira de Dios, nos libramos de tener esta mente reprobada por Dios. Huyamos de esta manera de pensar, de este desagradecimiento que a veces es tan común en nuestra sociedad, es tan común.
renovemos nuestra mente, que ya lo hemos dicho antes, la mente se renueva, ¿cómo? Leyendo la palabra, meditando en la palabra, nos sumergimos en la palabra, es como tirarse un piquero así, en la palabra, y disfrutar de la palabra. Así se renueva nuestra mente. Y las concupiscencias, que son estos deseos desordenados en nuestra mente, esas son las concupiscencias. Nuestros deseos que están ajenos, están fuera de la palabra de Dios y que están en nuestros corazones, van a ir desapareciendo cuando estamos en la palabra y leyendo la palabra y somos constantes en escudriñar la palabra. Amados, al principio preguntamos, ¿para qué ser agradecido? Para evitar su ira. Ser agradecidos para evitar la ira de Dios en nuestra contra. Para evitar tener una mente reprobada. ¿Queremos tener el favor de Dios constante en nuestras vidas? Sí. Todos queremos el favor de Dios en nuestras vidas. Así que desechemos toda queja, toda actitud quejumbrosa. Tengamos la mente de Cristo, dice la palabra nos enseña. Tener la mente de Cristo. ¿Cómo? Renovando la mente. Ahí tenemos la mente de Cristo. Entonces, seamos agradecidos en todo y por todo. ¿Amén? Amén. Amén.